Creía conocer mi historia, mis orígenes. Pensaba que el dolor que sentía tenía un origen claro, una explicación concreta, una forma definida. Como casi todo el mundo daba por hecho que sabía quién era, de dónde venía y por qué me sentía como me sentía. Pero gran parte de esa historia no era verdad. El hombre al que llamé padre durante toda mi vida no era realmente mi padre biológico. Yo no lo sabía. Crecí creyendo que aquella figura agresiva, humillante y violenta era el origen de mi vida, de mis complejos, y cuando eres una niña no cuestionas esas cosas. Vivía dentro de un ambiente donde el miedo era algo constante. No siempre hacía falta un golpe o un grito. A veces bastaba una mirada, un cambio en el tono de voz o su presencia para que el cuerpo entero se tensara. Y cuando eso ocurre una y otra vez, la niña empieza a adaptarse. Aprende a esconderse, a ser adulta antes de tiempo, a callar, a esconder partes de sí misma. Y así empecé a convertirme en alguien. Cuando descubrí que aquel hombre no era realmente mi padre, todo se derrumbó. Mi madre me había tenido engañada toda la vida, desprotegida, abandonada a la bestia que me dijo que era mi padre. Y el impacto no fue solo emocional. Fue como si toda la estructura sobre la que había construido mi identidad se rompiera de golpe. Pensaba que yo era así porque aquel hombre era así, porque tenía sus genes, porque venía de aquella gente. Lo que llamaba yo había sido construido alrededor del miedo, la inseguridad y la necesidad de sobrevivir emocionalmente dentro de una historia que era una gran mentira. Entonces apareció un enorme vacío. No podía encontrar respuestas, no podía mirar atrás y reconstruir la verdad. Las personas que podían haberme hablado de mi verdadero padre ya habían muerto. Era como vivir con una pregunta abierta dentro de mí que nunca podría cerrarse completamente. Sentía rabia, tristeza, confusión, una sensación constante de vacío difícil de explicar. Toda mi identidad había sido construida en base a una mentira. Lo curioso es que todos hacemos lo mismo. Tomamos ciertas experiencias dolorosas y empezamos a construir identidad alrededor de ellas. Creamos una imagen de nosotros mismos basada en el rechazo, el abandono, el miedo o la humillación. Y después vivimos atrapados dentro de esa interpretación durante años, creyendo que esa narrativa contiene toda la verdad sobre quiénes somos. Pero solo es una construcción. Toda aquella historia no podía definir lo que yo era, porque si me hubieran dejado con mi abuela en vez de haberme llevado con ellos, yo hubiera sido completamente diferente. Una niña querida, sin complejos, segura de sí misma, luchadora. Cuando creces durante años dentro del miedo, llega un momento en que ya no sabes distinguir entre tu personalidad y tus mecanismos de defensa. Todo empieza a mezclarse. La forma en la que hablas, reaccionas, te relacionas o incluso piensas parece simplemente tu manera de ser, cuando solo son adaptaciones construidas para sobrevivir emocionalmente. Pensaba que había algo defectuoso en mí y solo había sido una construcción basada en aquellas circunstancias. Entonces, ¿quién era yo realmente? Intentas arreglarte, intentas pensar de otra manera, controlar tus emociones, ser más fuerte, más segura, más espiritual, más consciente. Pero el problema no desaparece porque el personaje que intenta salvarse sigue estando construido alrededor del miedo.
lo que llamaba yo, no había nacido de la libertad. Había nacido del miedo, de la vigilancia constante, de la sensación de no valer lo suficiente, de la necesidad de controlar cómo me percibían los demás, de la dificultad para descansar completamente. Todo eso no podía ser mi esencia profunda. Era una estructura psicológica organizada durante años para intentar evitar más dolor. El ego no es solo arrogancia, orgullo o separación filosófica. También es la identidad psicológica que fabricamos para movernos dentro del miedo sin derrumbarnos completamente. Un personaje que intenta protegerse continuamente porque cree que el peligro sigue presente. Por eso el ego vive tan cansado, porque tiene que sostener constantemente una imagen, tiene que defender una historia, tiene que interpretar el mundo desde el pasado, tiene que buscar validación, seguridad y control para sentir que existe. Y aunque a veces consiga momentos de alivio, nunca termina de sentirse realmente a salvo. Acabamos identificándonos tanto con ese personaje que olvidamos que fue construido. Confundimos la defensa con la identidad, confundimos la atención con la personalidad, confundimos el miedo con quienes somos y desde ahí vivimos toda la vida reaccionando automáticamente, protegiendo heridas antiguas, interpretando el presente desde memorias emocionales del pasado, creyendo que la historia que nos contamos sobre nosotros mismos es la realidad. Hasta que un día algo empieza a cansarse de sostener todo eso, y ahí comienza realmente la búsqueda espiritual. Cuando ya no puedes seguir soportando el peso de la identidad que construiste para sobrevivir. Pensaba que estaba buscando la verdad. Creía que mi interés por la espiritualidad nacía de una necesidad profunda de comprender la vida, despertar o encontrar algún tipo de iluminación interior. Pero yo no estaba buscando despertar, estaba buscando alivio. Y creo que muchas personas llegan aquí exactamente igual, porque ya no saben cómo seguir sosteniendo el sufrimiento. Hubo un momento en que el cansancio psicológico se volvió tan constante que empecé a buscar cualquier cosa que prometiera un poco de paz interior, respuestas, sentido, silencio, descanso de mi propia mente. Así empecé a leer libros, escuchar enseñanzas, probar métodos, prácticas o ideas espirituales, esperando encontrar algo que detuviera el ruido interior que me acompañaba. Pero incluso ahí, el personaje sigue funcionando, porque el ego puede convertir la espiritualidad en otra forma de supervivencia. Cambian las palabras, pero el mecanismo continúa siendo el mismo. Antes buscaba sentirme segura a través de la aprobación, el control o las relaciones. Después buscaba sentirme segura a través de la conciencia, la comprensión o la espiritualidad. El personaje solo cambia de disfraz. Había una parte de mi mente que quería convertirse en alguien espiritual, alguien más consciente, más evolucionado, más tranquila, más libre del sufrimiento humano. Pero debajo de todo eso, seguía existiendo miedo a seguir sintiendo vacío, a no encontrar nunca paz, a pasar toda la vida atrapada dentro de la misma tensión interior. Por eso ciertas enseñanzas me gustaban tanto cuando las escuchaba de verdad, porque no venían simplemente a mejorar mi identidad, venían a cuestionarla completamente. Me daban la esperanza de que aquella persona cansada, insegura y herida podía desaparecer, que algún día despertaría convertida en alguien completamente distinto, alguien a quien el miedo ya no pudiera alcanzar. Yo no buscaba comprenderme,
Buscaba dejar de ser quien era. Imaginaba la paz como una transformación radical de mi identidad. Pensaba que, si profundizaba lo suficiente, llegaría un momento en que mi historia perdería todo su poder sobre mí. Ya no reaccionaría igual, no sentiría el mismo vacío, no necesitaría que nadie me comprendiera ni me quisiera. La espiritualidad se convirtió así en la promesa de una vida nueva, una vida en la que podría mirar todo lo que me había ocurrido desde una distancia invulnerable. Y esa esperanza era muy poderosa, porque no me pedía que encontrara una forma de vivir con lo que sentía. Me permitía creer que algún día dejaría de sentirlo por completo. Cada vez que escuchaba hablar de la desaparición del ego, del final del sufrimiento o de una paz que ninguna circunstancia podía alterar, pensaba que estaban describiendo a la persona en la que yo podía convertirme. Una persona sin las heridas que yo llevaba, sin la necesidad de defenderse, sin pensamientos que la persiguieran por la noche, sin miedo al futuro. Creí que ese era el verdadero sentido de despertar, dejar atrás a la mujer que había sido y nacer interiormente como alguien nuevo. Pero las enseñanzas señalaban otra cosa. Yo las escuchaba como la promesa de convertirme en alguien totalmente nuevo. Y era lógico. Cuando oyes hablar del final del miedo, del ego y del sufrimiento, parece que están describiendo una futura versión de ti, transformada y libre. Pero la enseñanza no señala que esa persona vaya a perfeccionarse. Señala que la persona que intenta alcanzar la paz es precisamente la identidad que debe ser investigada. No promete un yo nuevo, más elevado, sino descubrir que ese yo al que atribuías tu historia, tus heridas y tu búsqueda no era tu identidad última. Por eso la diferencia es importante. Yo esperaba, algún día seré otra. La enseñanza señalaba, averigua quién es ese yo que necesita convertirse en otra. Eso no significa necesariamente que la personalidad no cambie. Puede volverse más tranquila, menos reactiva o menos dominada por el miedo. Pero ese cambio sería una consecuencia, no el núcleo de la enseñanza. El núcleo era dejar de buscar la libertad como una propiedad futura del personaje. Por tanto, la libertad estaba en dejar de confundir completamente lo que me ocurría con lo que era. No significaba que un día dejaría de sufrir. Significaba que esta mujer que sufre aparece en mí, pero no agota lo que soy. El miedo podía seguir apareciendo, el vacío también. El cuerpo podía enfermar, la vida podía doler y la personalidad seguir reaccionando. La supuesta libertad consistía en que ya no hubiera una identidad absolutamente atrapada dentro de todo eso. Pero nadie busca una enseñanza para obtener una formulación filosófica impecable mientras continúa sintiéndose igual de atrapado. Busca algo porque espera que cambie su experiencia. Según las enseñanzas, lo que se conseguiría no es una personalidad nueva, sino el fin de la identificación con la personalidad. Cuando investigué el yo, la mente dejó de sostener la sensación de ser una entidad separada y quedó la conciencia sin ese centro personal. No es una comprensión intelectual, sino como el cese real del ego y, con él, del sufrimiento atribuido a ese ego. Por tanto, la promesa auténtica de la enseñanza es enorme. No que el personaje aprenda a soportar mejor su vida, sino que desaparezca la convicción de que existe alguien encerrado dentro de esa vida.